Hola a todos, este es Edgardo Garrido Pérez, mejor conocido como Edgardo para ustedes, eh, biólogo, licenciado en biología por la Universidad de Panamá, doctor en ecología por el CICI en México y la Universidad de Göttingen en Alemania, director científico de Yapis y Yabors, capacitador de jóvenes para que cuando yo me muera hagan las cosas mejor que yo. Sigamos con nuestra clase de evolución en este curso de biología general para estudiantes en cuarentena. A propósito de este tema del coronavirus, pero que también estos videos van a quedar para que ustedes los puedan seguir utilizando sus profesores en clase, con la finalidad de irlos convirtiendo a ustedes en prospectos de científicos. Estudien carreras científicas. Yo no tengo nada en contra de otras carreras. Si usted quiere estudiar otra cosa, tranquilo, podremos seguir siendo amigos. Pero la verdad es que cuando hay epidemias, cuando hay enfermedad, cuando hay que orientar al pueblo sobre temas como la salud sexual, las enfermedades de transmisión sexual, el coronavirus, la influenza, y ayudar a salvar vidas, la ciencia es mejor que cualquier otra forma de conocimiento para eso. Así que por eso es que uno trata de incentivarlo para que haya cada vez más científicos. Bueno, así que arrancamos. En la clase anterior estábamos hablando de evolución. Estábamos hablando de cómo se arma el rompecabezas de la evolución y estábamos explicando cómo a través de los procesos de comparación de unas especies con otras, los biólogos vamos infiriendo, podemos inferir cuáles especies comparten un antepasado en común más lejano que otras, más antiguo que otras, y habíamos hablado de características ancestrales y características derivadas. Bueno, también habíamos prometido hablar de caracteres homólogos y caracteres análogos. Y para explicarlo un poquito mejor, me he tenido que arremangar la camisa, porque yo quiero que ustedes, espérate, déjame ver si lo logro aquí bien con la cámara. Mira, si me ven barrigón es porque tengo tiempo que no voy al bosque, porque estoy viviendo en una ciudad. A mí me gusta vivir en el monte, allá en las zonas rurales. Saludos a Luis, a Misael, a Gregorio, a Joel Caizamo, y a todo el personal del Parque Nacional Soberanía allá en Panamá. Yo voy a regresar allá con ustedes, vamos a seguir haciendo cosas. A mis compadres Félix Grefa y toda la familia allá en la Amazonía, en Atacapi, en el Ecuador, un abrazo. Si me ven gordo es por eso, porque estoy encerrado todo el tiempo en una ciudad donde francamente es puro carro, puro, y entonces a mí no me gusta, pues yo no salgo a la calle así. Pero bueno, hecha la aclaración, quiero que ustedes vean lo siguiente. A ver, quiero que ustedes se paren frente al espejo y se imaginen que le pueden hacer una radiografía a mi brazo o al brazo de ustedes. Déjame tratar de hacer un acercamiento. A ver, aquí. Yo tengo 5 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. En biología eso tiene un nombre especial, se llama pentadactilia. Las ranas lo tienen, los sapos lo tienen. Tienen 5 dedos al final de cada extremidad. Pero yo también tengo, no logra verse aquí, pero si yo hago una radiografía ustedes lo notan, tengo 2 huesos, el cúbito y el radio. Las ranas también lo tienen, los delfines lo tienen, todos los mamíferos lo tenemos, todo. Pero también lo tienen los murciélagos, también, que también son mamíferos, pues. También lo tienen las aves. Coma usted pollo, agarre una alita de un pollo, se va a dar cuenta, aunque tendrá que mirarlo mejor. Por acá, a nivel de el brazo, esto es el antebrazo, a nivel del brazo, yo también tengo un hueso que se llama el húmero, que está enganchado por aquí a este nivel, con otros huesos, la clavícula, que viene, aguanta. No crean que me voy a encuerar, no, sería muy feo, no cuenten conmigo para eso. Por aquí, la clavícula viene por acá atrás, la escápula, el omóplato. Esos huesos todos los tienen también los demás vertebrados, bueno, casi todos, al que yo sepa. Pues corríjame allá ustedes, profesores allá que estudiaron los animales. Yo estudio más las plantas, entonces cuidado. Entonces, pero todos tenemos eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando yo agarro una gallina, me la como y me como el alita, pero le respeto los huesitos del ala.
yo me encuentro con que allí la posición, el tamaño y la forma de los mismos huesos que tengo yo en el brazo es diferente. Si agarro el ala de una ballena o de un delfín, la aleta pues, y la miro, también me encuentro con que eso es diferente. Les estoy dejando una figura donde muestran eso, los libros lo tienen. Cuando es un gato, por ejemplo, o un perro, la extremidad, en vez de tener esta forma de mano así que la tenemos nosotros los primates, es como una cosa más o menos así, ya que se apoya sobre el suelo, mientras que nosotros pues la tenemos en mayor capacidad para hacer cosas como esto, o como esto. Ya, un perro, un gato no puede hacer eso porque la función es distinta. En biología tenemos lo que llamamos un principio unificador. La estructura está relacionada con la función. Y eso también lo saben los ingenieros. La estructura de un puente está relacionada con su función, que es permitir que haya objetos que pasen por encima y por debajo de ese puente. Entonces, en biología es igual. Si yo agarro un murciélago, me encuentro con que la disposición de los huesos es la misma, pero que en cambio los dedos pues aquí son mucho más largos y están conectados. Esta membrana que tengo yo aquí, que tienen ustedes aquí entre un dedo y el otro, este pedazo de pellejo, esta membrana que está aquí, en los murciélagos queda por acá, y entonces moviéndolo así logran formar un empuje de aire que les permite volar. Bueno, estamos hablando ahora pues de que todas estas características son homólogas. Las homologías son caracteres ancestrales que estuvimos explicando en la clase pasada, pero que han sufrido modificaciones para cumplir con funciones actuales. Es decir, en el ser humano, la modificación de la posición de los huesos del brazo, el antebrazo y la mano, la muñeca también, cumple con funciones actuales como esta de aquí, como esta de acá o como esto. En los gatos, en los perros, las mismas características ancestrales compartidas se modificaron para caminar más o menos de esta manera en los gatos, pues, e incluso aguantar y amortiguar impactos cuando ocurre un salto o propulsarse para saltar. En las ballenas la modificación permite un aleteo gracias al cual se forma una corriente de aire que propulsa el cuerpo del animal hacia adelante, hacia atrás, o que lo mantiene en una posición fija. Y en el caso de los murciélagos, la posición de los huesos y la forma de los huesos tiene un cambio, un alargamiento en el caso de los dedos, y la formación o la expansión de la membrana interdigital, es decir, ese pellejo que hay que tenemos nosotros también entre un dedo y otro, que permite formar una corriente de aire que viabiliza el vuelo. Déjeme abrigarme para que el frío no me friegue, no vaya a ser que coja el coronavirus. Espérense. Barriga que no va al campo. Bueno, alguien dijo, eso es cerveza, eso no es falta de deporte. Me falta un poquito de deporte. Saludos a Leandro Álvarez allá, cubano, que habita en la Amazonía ecuatoriana, que estábamos jugando. Nosotros hacíamos deporte todos los días de Dios. Nosotros hacíamos deporte allá con los estudiantes. A Juan Lincango, gran futbolista. Nosotros éramos los más viejos de los que nos íbamos a jugar con ese poco de chiquillos de 20 años, 19 años, nosotros ya cuarentones ahí. Claro que jugábamos defensa, ¿no? Y había pelados que creían que metiéndonos un pelotazo nos iban a doblegar. Nada, nosotros somos menos veloces, pero somos más resistentes, papá. No es doble sentido, ¿eh? Cuando vas envejeciendo, lo que pierdes en velocidad lo ganas en resistencia. En fin. Bueno, entonces esos son los caracteres homólogos, son caracteres ancestrales, es decir, son compartidos por muchas especies diferentes y por lo tanto provienen de un ancestro común lejano. Pero a través del tiempo, esos caracteres
se han ido modificando para cumplir con funciones actuales. En la actualidad, esos caracteres, a pesar de que son compartidos entre muchas especies, se modificaron y cumplen con una función distinta. El vuelo para los murciélagos, la natación para las ballenas, la propulsión y la caminata cuadrúpeda para los gatos, y la aprehensión, la captura, la toma de cosas para los humanos, cuando lo que estamos comparando son las extremidades anteriores, es decir, las manos, los brazos, la muñeca. Hay homologías que van más allá de lo morfológico. Estos son caracteres morfológicos. Algunas son características químicas, fíjense cómo es la vida. Los caracteres ancestrales compartidos modificados para funciones actuales también puede ser químico. Entonces uno tiene un buen ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina es muy importante en estos tiempos de influenza y de peligro por coronavirus, porque el coronavirus, acuérdense que te produce una insuficiencia pulmonar respiratoria. Significa que tú tienes que tener los pulmones muy fuertes para captar ese oxígeno. Pero una vez que uno inhala y el oxígeno llega a los pulmones, allá en los pulmones es importante que el tejido pulmonar, el tejido de los pulmones esté bien, para que cada una de esas células, al contactarse con las de la sangre, con los glóbulos rojos de la sangre, pues, transfiera el oxígeno a la molécula de hemoglobina. La molécula de hemoglobina contiene hierro, así que por eso tienes que comer también lenteja, carne. Los que no son veganos ni vegetarianos, es legítimo que coman carne porque incluye un poco de una buena dosis de hierro también. Y los que son vegetarianos, veganos, bueno, cuídense, busquen otras fuentes alternativas de carne, de hierro, ¿no? Para reforzar su hemoglobina, aumentar la eficacia de la captura del oxígeno que llega al cuerpo. Bueno, resulta que nosotros no somos el único animal que tiene hemoglobina. El ser humano no es el único animal con hemoglobina. La hemoglobina aparece en un montón de animales. Es la proteína que transporta el oxígeno en la sangre. La encuentras en los glóbulos rojos en nuestro caso. Y puedes mirar, por ejemplo, como es una proteína, es una cadena de aminoácidos, como los que obtuvo Stanley Miller en su experimento del origen de la vida. Y de los aminoácidos también hablaremos en otra ocasión, en otro video se habla de eso, pero esos aminoácidos, tú puedes contar cuántos aminoácidos hay en esa cadena de varios miles de aminoácidos que están ahí pegados, y los tomas y los comparas. Si tú agarras los aminoácidos que componen la cadena de proteínas del ser humano, le asignas un valor a ese número de aminoácidos que están allí, y le das un 100% a ese valor. Y empiezas a compararlo con otros animales. Como por ejemplo lo hicieron con los macacos. Son unos monos que no viven en el continente americano. Viven en otro lado, no me acuerdo cuál. No recuerdo si son africanos, asiáticos, los macacos, ¿no? Y tú cuando comparas la hemoglobina del ser humano con la hemoglobina de los macacos, que son del género Rhesus, los macacos, te encuentras con que la hemoglobina de ellos tiene un 95% de parecido con la hemoglobina nuestras en lo que corresponde a los aminoácidos que están ahí. Si agarras un ratón de esos que andan por ahí, que uno no quiere que anden por ahí, y lo comparas, resulta que con los ratones, nosotros los humanos compartimos un 87% de los aminoácidos en la hemoglobina. Así que nadie me venga a decir, ay, que los ratones, que contagiaste a tu mujer de una enfermedad porque te enamoraste de una ratona y la contagiaste de una enfermedad sexual. La clase de burradas que uno escucha en tiempos de epidemia. No. Tenemos una vinculación evolutiva mucho más racional y que no tiene nada que ver con el mal comportamiento ni con la dieta. Y miren ustedes la gallina. Tenemos un parecido de nuestra hemoglobina con la de la gallina en lo de los aminoácidos en un 69%. Pero hay más, un animal que se ve tan diferente de nosotros, tan lejano, es decir, que el antepasado común que compartimos con este animal que les voy a decir es muy lejano, la rana.
agarras una rana, no voy a decir de qué especie porque no lo tengo en el libro que lo consulté, tampoco crean que yo soy tan sabio, no. Tú agarras una, por lo menos con ciertos tipos de rana, el parecido de la hemoglobina de ellas con el nuestro, con el de nosotros los humanos, anda por ahí de un 54 o 55%. Hay una especie de pez, de pescado. Dicen que es pez cuando está nadando y pescado cuando lo estás comiendo, cuando lo capturas. Hay una especie de pez que se llama la lamprea, un tipo de pez, es diferente. Ella también tiene hemoglobina, tiene un 14% de parecido con nosotros. Entonces, si se fijan, a medida que es mayor el parecido con la hemoglobina humana, la especie de la que estamos hablando se parece más a nosotros y tiene un antepasado común con nosotros más cercano. Los monos rhesus, los macacos, tienen un antepasado común con nosotros más cercano que los ratones, y por eso es que los monos rhesus se parecen más a nosotros que a los ratones. Y ni hablar de las gallinas, de las ranas y de todo eso. Entonces no hay que tener ni un miedo a reconocer que nosotros tenemos parientes que no son humanos. Los monos, los ratones, no tengan miedo de reconocer que somos parientes de ellos, porque no hay nada de malo en eso. No hay ningún insulto. No. Y cuando uno lo que compara son embriones, tú agarras, por ejemplo, un huevo, huevo de gallina, no me vengan con chiste de doble significado, huevo de gallina. Tú agarras eso, se lo quitas a la gallina y lo pones ahí a incubar de varias gallinas, y cada cierto número de días tú sacrificas al huevo y lo estudias. Tú me podrás decir, oye, pero profe, usted está haciendo una vaina muy cruel, usted está sacrificando los embriones. Bueno, sí, es cruel, y por eso es que no se hace todos los días, pues, pero hubo alguien que lo hizo en el pasado. Y entonces iban mirando cómo iba desarrollándose el embrión allí dentro, y lo iban mirando y comparan embrión de pollo con el embrión humano. Porque han ocurrido casos lamentables, sí, de aborto natural, provocado. Entonces, gracias a esas lamentables situaciones, se han tomado los embriones y se han comparado y han encontrado que hay bastantes características en las que el embrión de los pollos y los humanos y muchas otras especies tienen parecido. A veces tienen, por ejemplo, algo que parecen como agallas por aquí, igual que los de los peces. Una cola, también una cola, después del ano una cola, y otras características. Todas son homologías. Ahora, existe otro tipo de características que tú dices, espérate, hay características que dejaron de parecerse porque empezaron a cumplir con funciones distintas. Pero en cambio hay otras características que cumplen con la misma función, pero que no son provenientes de un antepasado común. Esas características se les llama análogas, porque como cumplen con la misma función, tienen la misma analogía funcional, pero no provienen de los mismos antepasados en común, de un antepasado en común. Les doy un ejemplo, les doy una definición entonces aquí. Las analogías no son caracteres ancestrales, son caracteres derivados que cumplen con funciones actuales y que no provienen de un ancestro común. Yo no tengo los animales aquí al lado mío, perdón, ¿no? Pero mira, tú tienes las libélulas, las libélulas tienen alas. Los gallotes, los gallinazos tienen alas. Y los murciélagos tienen alas. Las alas de estos tres animales cumplen con la misma función, que es volar, ¿verdad? Las agitan, se forma una corriente de aire y el animal vuela. Y por lo tanto son caracteres que cumplen análogamente con una misma función, pero no provienen esas características de los ancestros en común. El ancestro en común de las libélulas no era el mismo que el ancestro en común de los gallinazos y de los murciélagos. Entonces son caracteres que lo que ocurrió fue lo que se llama evolución convergente. Durante la evolución de los insectos hubo algunos que empezaron a producir alas. Durante la evolución de las aves hubo otros que empezaron también a producir alas. Y durante la evolución de los mamíferos hubo otros que empezaron a producir alas. Hubo una convergencia desde los insectos, desde las aves, desde los mamíferos hacia una característica, en este caso la producción, la tenencia de alas.
Las características análogas, por lo tanto, están relacionadas con lo que se llama evolución convergente. Ahora, fíjense qué interesante, uno puede hacer las comparaciones de organismos vivos, como las plantas que estuvimos comparando en la clase anterior, o como las libélulas, los gallinazos, son los embriones de los pollos, todos son especies que todavía viven. Uno lo puede hacer con embriones, uno lo puede hacer con individuos adultos, uno lo puede hacer con juveniles, bebés de vivos, no tienes por qué matarlo, no. Mira tu bebé, tú que tienes, si tú tienes un bebé, mira, las muchachas que tienen bebé no se avergüencen. Eso es lo más bonito que le han podido regalar al mundo, gente más joven que ustedes, para que nos mejoren, nos superen a nosotros. Así que si hay una muchacha embarazada y va a la escuela, por lo menos para mí no es malo que vaya a la escuela. ¿Cuál es el problema? Ah, que es un mal ejemplo. ¿Cómo va a ser un mal ejemplo si lo que tiene es vida? Pero bueno, pues cierro paréntesis. Imagínate, tú puedes comparar los bebés de los humanos con los bebés de los monos aulladores, de los monos cariblancos, que a veces uno va al bosque allá en el Parque Nacional y los encuentra las hembras que van llevando a su bebé, y también encuentra bebés de tapir, y encuentras bebés de grillo, que son unos gritos así chiquititos, y vas encontrando los diferentes juveniles de las diferentes especies, y también sin hacerle ningún daño tú los observas y los puedes ir comparando, y también vas viendo cuáles son los caracteres ancestrales, cuáles son los derivados, y vas construyendo árboles genealógicos con todos esos organismos vivos. Ese árbol genealógico te da ya una hipótesis de trabajo que te dice cuáles son están emparentados con quién, cuáles son ancestrales, cuáles son derivados. Ahora, a veces ocurre que tienes la oportunidad de compararlos también con organismos fósiles. Por ejemplo, con los elefantes. Yo agarro los elefantes africanos, agarro los elefantes asiáticos. En Asia hay una especie de elefante. En África hay 2 especies de elefantes. Los comparo esos 3, hago un árbol genealógico y me encuentro que las 2 especies de elefante africano tienen un ancestro en común más cercano que el que comparten con el de la especie asiática. Es decir, hubo una especie paternal o maternal africana que le dio origen a estos 2, y una especie abuela que le dio origen a los 3. Pero sabemos que esos no son los únicos. ¿Cómo es que se llama el grupo de los elefantes? Ay, Dios mío, se me ha olvidado el nombre taxonómico del grupo de los elefantes. Paquidermos, les llaman algunos, que han existido en nuestro planeta. También existían los mamuts, los mastodontes, pues, los deinotheriums, los mamuts, los stegodontes, y otros, varios de ellos, pues, diferentes. Perdónenme, yo soy muy malo para pronunciar esos nombres. Y cuando fueron encontrando esos fósiles, a medida que los van encontrando, van actualizando el árbol genealógico mediante nuevas comparaciones, y te van diciendo entonces, de todos esos fósiles, cuáles eran las especies ancestrales, cuáles son las especies derivadas intermedias, algunas de las cuales ya están en extinción, ya se extinguieron, y cuáles son las especies actuales. Y para hacer las comparaciones a veces se ayudan de otros animales que les sirven como unidad de comparación, tales como por ejemplo los sirenios, ¿no? O sea, los manatíes, pues, los manatíes. No es porque tengan mucho que ver, pero precisamente porque no tienen mucho que ver, los incluyen en la comparación para así agregarle objetividad al proceso comparativo. ¿Ve? Entonces, si se fijan bien, ya vamos transportándonos en nuestro conjunto de ideas desde el tema de las comparaciones, los caracteres ancestrales, los caracteres derivados, las homologías, las analogías, las comparaciones, cómo se actualizan las comparaciones cuando incluyes a los embriones, cómo las vuelves a actualizar cuando incluyes a los organismos fósiles. Y ahora tú puedes ir completando el rompecabezas de la evolución, la historia, pues. Igual que los detectives, tú puedes ir actualizando cada vez más y más tu historia, encontrando otras evidencias. Algunas de esas evidencias se las podría considerar más o menos circunstanciales. Por ejemplo, los fósiles que uno va encontrando, están enterrados en la tierra, están enterrados en el suelo. Y las capas de suelo, ¿cómo es eso de las capas de suelo? Bueno, miren, uno
cuando va de viaje a algunos lugares encuentra que han cortado con cuchillas, por ejemplo, para la construcción del canal o la ampliación del canal allá en Panamá, o allá en Quito, cuando se construyeron algunas carreteras recientemente. Hay lugares que los fueron como que quedaron acuchillados por las retroexcavadoras que se utilizaron en la construcción y que te permiten mirar capas. A veces esas capas se mezclan porque hubo un terremoto y la mezcló. Pero en otras ocasiones las capas están allí más visibles, más claras. Son capas de suelo que se han ido acumulando. Las más superficiales son polvillo que viene cayendo. Las intermedias, bueno, porque hubo algún río que trajo sedimento. Bueno, hay gente mejor que yo para explicarlo, los geólogos. José Luis Sánchez, geólogo ecuatoriano, mi hermanazo allá en Guayaquil. Hey, ven acá, te mando un abrazo allá fuerte, mi hermano. Bueno, los geólogos allá en México, en Venezuela, los que andan buscando petróleo también saben de eso. Los geólogos te dicen, mira, aquí hay una capa más reciente con polvillo. Hoy en día hay una capa que tú dices, oye, aquí hay una capa de basura, una capa de plástico, de chatarra, de llanta vieja, de no sé qué, de basura. Le llaman el antropoceno. Luego vienen unas capas que incluyen polvillo, otras capas que incluyen una arcilla, otras capas que incluyen. Entonces, a medida que van capas más profundas, son capas más viejas, claro. Son capas más viejas que se van apisonando, aplanando, se van aplanando y va formando como láminas de suelo y subsuelo, capas. Y como son, a medida que vas aumentando en profundidad, son capas más viejas, tú puedes darle un eje de tiempo. Hacia arriba las capas más nuevas, hacia abajo las capas más viejas. Así que tú tienes un tiempo reciente arriba, un tiempo muy antiguo más abajo. Y les vas dando un orden, un gradiente temporal. Al tiempo presente le puedes llamar el año 2020 y les vas entrando más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, hasta que vas retrocediendo en tu unidad de medida del tiempo, que en este caso son las capas geológicas. Y cuando incluyes a los fósiles que vas encontrando en esas capas, en tu árbol genealógico, ya lo que estás haciendo es ni más ni menos que darle fecha aproximada a los procesos en los cuales los antepasados vivieron y se fueron más o menos diversificando y produciendo a las especies más recientes. Tú lo puedes hacer sin necesidad de capas geológicas y de fósiles en tu propia familia. Agárrate la fotografía de tu padre, tus abuelos, tus primos, tus tíos, tus hermanos, hermanas, etcétera, y clasifícala, colócala, quién fue hermano de quién, quién es, bueno, si todos son hermanos, entonces acá están los papás y mamás, están en una rama superior, arriba pues, más reciente, acá en este punto donde empieza la ramificación, ahí están papá y mamá, luego al lado está tu primo, quiere decir que el punto de ramificación, ahí están los abuelos, y luego hay otro primo segundo, bueno, el otro punto de ramificación más abajo, bueno, esos son los bisabuelos, y lo vas haciendo y ya vas construyendo tu árbol genealógico de los más jóvenes a los más viejos. Ahora pregúntale a cada una de esas personas en qué año nació. Cuando tú le preguntas a esas personas en qué año nació, tú al lado de tu árbol genealógico le pones fecha a cada uno de ellos, la fecha en que nació, y ya lo que tienes es una especie, un tipo de árbol genealógico fechado. Bueno, así hacemos los biólogos cuando hacemos evolución. Agarramos las especies, las comparamos, identificamos ahí de una manera provisional. Siempre es testable, es una ciencia y por lo tanto siempre se va mejorando cada vez más cuáles son especies hermanas, cuáles son especies primas, cuáles son más recientes, cuáles son más antiguas. Le incluimos los fósiles, rehacemos el árbol y gracias a las capas geológicas y algunos análisis especiales le ponemos fecha y ahí por eso es que tú ves que es fascinante que son los documentales en la televisión que te dice hace tantos millones de años atrás las primeras especies de seres humanos aparecieron 3, 4 millones de años atrás y te van poniendo Australopithecus, y te van poniendo Homo erectus, y te van poniendo Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, y te los van poniendo, pero son fósiles que han encontrado en diferentes capas
les han hecho los análisis, los han ido comparando los fósiles unos con otros, quienes tienen antepasados en común más cercanos, cuáles son los antepasados en común más lejanos, y gracias a las capas geológicas les van poniendo fecha. Y a otros métodos, ¿no? Como los análisis de algunas sustancias químicas que lamentablemente no tenemos tiempo para conversarlo. Y bueno, pues ahí está. Yo se las dejo ahí porque de esta manera, entre estas dos clases ya vamos completando. Para ver, fueron 50 minutos en la anterior, 30 en esta, 5 y 3 son 8, ya son 80 minutos. Yo se los dejo aquí y en el último epílogo, en el último video sobre este módulo, les doy una especie de epílogo, ¿sí? O un cachito, como le dicen en unos países, una yapa llaman en Ecuador, un cachito le dicen allá en México. Saludo a Rafael Durán allá, a Roberto Cibaja, a Roger Orellana. Oye, qué amigazo, loco, los maestros que uno tiene, qué gente tan buena, tan cerebral y tan humana, Dios mío, virtudes y defectos, pero siempre humano, siempre querido, qué gente tan chévere. Oye, bueno, pues entonces lo vamos a dejar ahí por ahora y luego unos 5 minutitos más para hablarles de la adaptación, una aproximación al concepto de adaptación, porque sí tiene que ver con todo lo que hemos hablado hasta el momento.